culmina un día difícil. Atiendan a la gente, hermano. Son toda una manga de rata, eso es lo que son. La policía ahora, sobre la misma Plaza de Mayo, con los caballos. No tienen hijos como nosotros, ¿no? ¿Qué carajo? ¿Dónde estabas hace 20 años? Estaba haciendo reparto en moto y todo con el quilombo ese. No sé si estamos mejor. Yo tengo 20 años, nací en 2001. Sé que estas cosas pasaron más o menos en diciembre. Siempre que una persona habla con otra respecto de esto, se acuerda enseguida de... Sé que es algo que afectó mucho a la gente, particularmente a mi familia le afectó. Muy triste, si pudiera decir, en la historia del país fue durísimo. Acá en el mismo barrio se corría el rumor de que venían los saqueos a las mismas casas. Hasta cierta hora podíamos estar en la calle. Mucha angustia te genera de ver todo esto de vuelta. Domingo Cavallo, ¿qué le viene de la memoria? Se me viene la palabra dólar a la cabeza. Evitar que Argentina entre en el caos. Se me viene 1 a 1 y Corralito, ¿no? Que fue una de las cosas que causó esto. Y yo quiero dólares porque deposité dólares. Y todos los que estamos aquí venimos por lo mismo. Porque tenés totalmente derecho a sacar tu plata. Me sentiría estafado más. ¿Cómo no puedo sacar el dinero de mi cajero? O sea, es mi dinero, me estaría robando. Que no hay crisis, las instituciones siguen, no soy la garantía de las instituciones, la alianza está unida, el gobierno sigue. Me viene a la cabeza la primera es bueno, la salida de él en helicóptero. Evidentemente la gente la estaba pasando muy mal. Todas las personas que me han hablado de la Rúa me han dicho que le faltaba personalidad para afrontar algo así. Le faltaba como el carácter de presidente más que nada, ¿no? Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Lo peor que me imaginé que podría llegar a pasar fue lo que pasó. Es decir, una convulsión interna que fue agravada por una mala decisión que significó el decreto del estado de sitio. Eso fue motivo de una decisión que enervó mucho a la gente y que se tomó a raíz de que fue el estado de sitio. De la Rúa dispuso el estado de sitio, ¿no? Sí, me pareció, cuando lo dispone me pareció bien. Los acontecimientos anduvieron a una gran velocidad.
tomó esa decisión, casi diría, a pedido de varios gobernadores para que se pusiera en vigencia el estado de sitio. Me llama de la Rúa y me dice, hablé con Rucauf por el tema este de que están viniendo columnas, y Rucauf me dijo que decrete el estado de sitio. Eso no fue así. Yo me enteré del estado de sitio igual que el resto de los argentinos. Pero a mí no me parece que el estado de sitio sea una respuesta a esas situaciones, porque el estado de sitio lo que produce es mayor nivel de tensión. Si me hubiese pedido consejo, se lo hubiera dado. El país necesitaba ordenar. Pero la gente sobrepasó, el enojo sobrepasó. Lográs que se cumpla el estado de sitio y sigue una desobediencia muy grande en las calles, perdiste autoridad. Y entonces yo ahí conjugaba entre lo que existía real de espontáneo, porque había muchas razones para protestar, y lo que estaba armado, porque tenía conciencia e información de que había alguna cosa armada, me temía lo que ocurrió. Están disparando desde dentro de la Casa de Gobierno. Empezaron los gases lacrimógenos. ¡Son los asesinos! ¡No vamos a dejar la lucha, carajo! Fue momentos tremendos, tremendos. ¡Viva la Argentina! La situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Lo que desencadenó para mí la situación es la renuncia de Chacho Álvarez. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento. Fue un golpe duro la renuncia de Chacho Álvarez, desde mi punto de vista, visto en perspectiva histórica, absolutamente injustificada. Quiero con este gesto, con mi renuncia... El hecho concreto es que renunció y todavía no sabemos por qué. Alejar las interpretaciones internistas. Yo creo que fue bastante irresponsable el doctor Álvarez. O de lucha por el poder. Con un mal cálculo político por parte de él. De aquí que mi renuncia debe tomarse también como un acto de lealtad. Fue insólito porque si había un problema en el Senado tenía que resolverlo y eso no se resuelve con una renuncia. Y una decisión que, bueno, cada uno le explica, yo no la comprendo. Sus aliados lo abandonaron, el vicepresidente lo abandonó.
A los 8 meses se fue, lo dejó solo, y su propio partido tampoco lo sostuvo. Nosotros fuimos en ese sentido lo que más aguantamos. La oposición nos acompañó hasta donde pudo y nos acompañó hasta la puerta del cementerio. Vamos ahora a ver lo que pasa en provincia de Buenos Aires. Eduardo Duhalde, 35,8%, 22,5% para el llamado voto bronca. Hay un antes y un después a un hecho concreto que es la elección de octubre. Yo creo que el presidente va a entenderlo. Es tan contundente el resultado de las urnas. Se va a dar cuenta de que esto no puede seguir así. En esas elecciones 25% se abstuvo, 24% votó en blanco. La mitad del electorado prácticamente estaba ya diciendo antes de que lo verbalizara que se vayan todos. Ganó el voto bronca. Voto bronca. Aparecieron listas que proponían a Juan Bautista Alberdi, a San Martín, a Manuel Belgrano y a Sarmiento. Sin embargo, uno de los más votados por quienes optaron por el voto bronca fue un personaje de historieta, Clemente, la criatura de Caloi, y su principal atributo, la falta de manos, parece haber sido fundamental. Claro indicio de que la gente no confiaba en el gobierno. Siempre le dije, porque habían comentarios que al ser yo del partido opositor al gobierno lo íbamos a desestabilizar, yo le garanticé que eso no iba a ocurrir. Doctor Domingo Felipe Cavallo. De la Rúa fue perdiendo tonicidad en materia de conducción del Estado. Sí, juro. Yo diría desde el momento en que lo convoca a Cavallo y Cavallo prácticamente se convierte en una especie de primer ministro. Fue una decisión del presidente ante la renuncia del doctor López Murphy. Lamento confirmar la renuncia del ministro Ricardo López Murphy. De la Rúa vino de nuevo a hablar conmigo y me dice, mirá, yo te pido que aceptes ser ministro de Economía. Y le digo, ¿quién va a ser jefe de gabinete? Me dice, Colombo. Ese fue quizás el momento de decisión mía donde me equivoqué. Porque obviamente Colombo no nos ayudó para nada como jefe de gabinete. La alianza original había tornado a una alianza con el equipo del doctor Cavallo. ¿Vos considerás que fue una equivocación? Bueno, una equivocación porque yo sobreestimé mi capacidad en ese contexto político de manejar la situación. Domingo Felipe Cavallo. Cavallo, podría... Señor presidente, usted tiene que ponerse los pantalones y empezar a gobernar como corresponde. Tenemos que poner todos el hombro. Ratificamos plenamente la vigencia de la convertibilidad. Estaba tan metido culturalmente en la Argentina la cuestión de la convertibilidad que las encuestas que yo hacía semanalmente del Ministerio del Interior daban que la convertibilidad tenía que ser intocable. Presidente de la Rúa. Doctor, con respecto a la devaluación... No, un peso, un dólar, y no se hable más. Mantuvo el 1-1, la gente lo votó para que lo mantuviera. Duhalde en el 99 ofrecía salir del 1-1, de la Rúa ofrecía mantenerlo, él fue leal con sus votantes que votaron eso. Ya a fines del 95 yo empecé a ver luces amarillas y en Soledad empecé a decir que se estaba agotando el modelo basado en la convertibilidad. El mar de fondo era la crisis económica. La crisis económica por la obsesión de Fernando de la Rúa de continuar el 1-1. No, la convertibilidad no era insostenible. Lo que era insostenible era que las provincias siguieran gastando como habían venido gastando y siguieran endeudándose. Era una convertibilidad que ya estaba absolutamente terminada. Para no reconocer esto, se llegaron a emitir 18 monedas. Hoy en día es lo único que hay, patacones solamente. ¿Patacones aceptan? No. Con patacones. Por el momento no se aceptan. Nosotros no podíamos devaluar y ni tampoco podíamos emitir. Eso hace que nazcan las cuasimonedas. Cívica Radical frente a Fernando de la Rúa. Está acá Carlos Rocao. mostrando los patacones. Así que esto es lo que lo vamos a mostrar. ¿Tienen validez esto? Absolutamente, absolutamente. ¿Seguro? Ese mar de fondo termina produciendo una eclosión cuando se instala el corralito. El corralito era una restricción al retiro de efectivo. La gente tenía que sacar como máximo 1.000 pesos o $1.000 por mes de sus cuentas corrientes. Solo podrá extraer en efectivo, en billetes y monedas, hasta 250 pesos por semana.
El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Yo cometí un grave error después. Convoqué a toda la prensa para decirle que me había equivocado. El error fue ese. Y yo quiero dólares porque deposité dólares. Y todos los que estamos aquí venimos por lo mismo. Yo tengo dólares en el banco, los tengo todavía. El banco me los está cuidando. Me los va a devolver, estoy seguro. Fui poniendo peso a peso mis ahorros porque creí en mi país. Estos políticos corruptos quiero que Cavallo y De la Rúa respondan con su propio patrimonio a todos los argentinos que nos han estafado. Lo que queremos es evitar que Argentina entre en el caos. Yo tengo un gran aprecio por Mingo desde el punto de vista que es un buen economista. Yo se los expliqué con lujo de detalles a Duhalde, a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa. Ha cometido muchos errores. Todos tenían actitud de colaborar, salvo, en mi opinión, Alfonsín y Duhalde. Y se habló mucho del golpe de Estado, de un acuerdo Alfonsín-Duhalde para sacarlo de la Rúa, de eso usted lo desmiente, digamos. Para que vayas a sacarlo de la Rúa, para que vengan cinco presidentes y después fuera yo. Es ridículo. Buenas noches. Buenas noches. Y la extrema preocupación de Alfonsín era por la posibilidad de la quiebra institucional, porque esto se desmadrara. Debo empezar por quejarme por la invitación del presidente a un engripado, ¿no? Que tenía que estar en la cama. Algunos que dicen que él estuvo detrás de la posibilidad de la finalización anticipada del mandato de la Rúa y demás es absolutamente falso. Que no siga el aumento de la deuda externa que el ministro de Economía actual ha triplicado en su momento. ¿Vos pensás que hubo un golpe? Sin duda. ¿De quiénes? Lo ¿De quién planearon. en contra de la Rúa? Bueno, fue del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y del dualdismo. ¿Hubo un plan para derrocarlo a De la Rúa? El famoso derrocamiento golpe a De la Rúa, ¿existió? Pobre De la Rúa. Lo que menos queríamos los peronistas era la renuncia de la Rúa. Si nosotros íbamos a ganar la presidencia a 1 año y medio vista. Y quiero comentar las noticias provenientes del señor Keller, director general del Fondo Monetario. Yo tengo un fuerte reclamo hacia el Fondo Monetario Internacional. Ministro, las cifras precisas son 8.100 millones de dólares, de los cuales 5.000 ingresan en septiembre. Se embolsaron 5.000 el 10 de septiembre, justo el día anterior a que cayeran las Torres Gemelas, y los otros 3.000, dice el comunicado del señor Keller, podrán ser anticipados. ¿Por qué después Keller cambió de actitud? Porque después del ataque a las Torres Gemelas, Bush, Paul O'Neill y todo el gobierno de los Estados Unidos se puso a pensar en Bin Laden, en Afganistán, y ahí estaba con una crisis más grave que la nuestra, estaba Turquía. Entonces, para poder usar el espacio aéreo turco en la invasión a Afganistán, Bush le pidió a sus asociados europeos, incluida Alemania, que le dieran plata, que le prestaran plata a Turquía. Y entonces Keller decía, ¿cómo? ¿Y por qué no ponen plata también en Argentina? Yo creo que el Fondo Monetario tenía un objetivo claro, que era llevarnos a la hiperinflación. Un dinero que era mísero para la dimensión de la Argentina, la dimensión del fondo y el problema que se avecinaba. El que se vayan todos fue muy serio, muy grave, muy grave.
Dualde, ¿cómo fueron los días previos a la caída de la Rúa? Muy difíciles. La iglesia nos convoca. Con el doctor Alfonsín, estaba de la Rúa, por supuesto, había 2 o 3 políticos, 2 dirigentes gremiales, y tuvimos una impresión muy mala, porque nos dábamos cuenta que estaba su cuerpo ahí, pero no estaba él, estaba en otro lado, cosa que yo nunca había visto. Nos referimos a de la Rúa. Sí, nunca había visto eso. Nunca había visto una persona que estaba en otro lado. Yo lo vi a De la Rúa en el último periodo de su gobierno, indudablemente ante la magnitud del problema, mal. Un estado mal, disperso. Estaba como perdido. Estaba ido De la Rúa. Sí, estaba ido. Bueno, está saliendo el presidente de la Nación. De la Rúa había invitado a los partidos políticos. Lo invitó a Menem, que era el presidente del Partido Justicialista. Dualde se puso furioso. Dijo, no, si va Menem yo no voy. Tal es así que yo lo llamé a Dualde y le digo, pero ¿cómo no vas a venir si es una reunión muy importante de todos los partidos políticos? No, porque lo están reconociendo a Menem como el líder del peronismo. Estaba la puja entre Dualde y Menem, pero esa puja hizo que la convocatoria que quería hacer De la Rúa en ese momento no se pudiera hacer. Y entonces Dualde, en lugar de ir a la convocatoria que hacía De la Rúa, organizó su propia convocatoria con la Iglesia, con las Naciones Unidas, hizo todo eso que él dice que resolvieron los problemas de Argentina, y en mi opinión fue la clave para que ocurriera la tragedia que ocurrió. Los gobernadores, ¿qué rol jugaron en la caída de la Rúa? Nada, no participaron. O sea, digamos, De la Rúa cae por la propia inoperancia. No, por los muertos. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Se puso a trabajar De la Rúa en la redacción del discurso del decreto de estado de sitio. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Yo me quedé ahí mientras grababa el discurso y me fui a mi casa y no vi ningún tumulto. Y cuando ya estaba arriba con mi familia, prendí el televisor y empecé a ver, digamos, la magnitud que tenía la gente que se reunía en la Plaza de Mayo. Sí. E incluso se empezó a reunir mucha gente abajo en mi casa. Acá no hay partidismo político, los que estamos acá somos los vecinos de este barrio. Yo lo llamé a De la Rúa y le digo, ahí están pidiendo mi renuncia, ¿querés que renuncie? Yo no tengo inconveniente en renunciar, ¿no? De la Rúa me dice, no, si renunciás vos, dice, ¿cómo va a funcionar el gobierno? Me dijo De la Rúa en ese momento. Yo seguí mirando televisión, aparecías vos. ¿Qué pasa con Cavallo, Marcelo? Bueno, César, hay muchísimas versiones en este momento. El ministro de Economía ha hablado con Fernando de la Rúa, ha dicho que él quiere permanecer en su cargo. Y veo que a las 12 de la noche, creo que fue Alac o no sé quién, dijo, Cavallo ha renunciado. Anunciemos la renuncia de Cavallo, así la gente se va de la Plaza de Mayo. No basta con que se vaya Cavallo, hay que cambiar el modelo económico. La gente no se fue de la Plaza de Mayo, por supuesto me insultaban a mí, pero obviamente todo estaba organizado para que no solo me fuera yo, sino que cayera el gobierno de la Rúa, ¿no? ¿Vos presentaste la renuncia? Sí, yo me fui a dormir y al rato, más o menos a las 5 o 6 de la mañana, me llama Armando Caro Figueroa y me dice, mirá, me llamó De la Rúa, me dijo que vas a tener que renunciar. Yo le dije, bueno, con mucho gusto. Yo no sé si le dije con mucho gusto, pero yo renuncio. Y mandé la renuncia.
despojado de cualquier interés personal por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente, radical, peronista o de otros partidos. El doctor de la Rúa finalmente renuncia cuando ofrece un gobierno de unidad nacional y la oposición, en la voz de un diputado, creo que era el jefe de la bancada, Rollero, le contesta que le van a iniciar un juicio político. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras, que participen de un gobierno de unidad nacional. Y los convoco con toda amplitud y generosidad. De ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de cogobierno en la República Argentina. Entonces dice, si esto no es aceptado, es lo máximo que puedo aceptar, y bueno, ahí se produce la renuncia. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos. Cerrando por precaución porque avisaron de que había saqueos aquí en la proximidad. Hay rumores de que están saqueando acá cerca del Estación Munro. Cerramos porque nos avisaron que venían para acá, vino la policía y avisó que cerremos los locales. Las movilizaciones que había en ese momento y después los saqueos, ¿fueron espontáneos o fueron armados? Lo de siempre, lo de siempre. En ese momento estaba en la provincia de Rucauf. Siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, me encontré ante la realidad de que ya venía una ola de saqueos del interior. Había mucha gente en la calle y le dije a mi ministro de Seguridad, a Juanjo Álvarez, que bueno, nos mantuviéramos alertas. Estuvimos 2 noches sin dormir, permanentemente comunicados y con la instrucción de que la policía bonaerense no podía tirar, no podían abrir fuego contra la gente porque si hubiera permitido eso hubiera sido una masacre que se recordaría seguramente para siempre. Sin lugar a duda había 2 movilizaciones absolutamente diferentes. La inmensa mayoría era gente generalmente de clase media que se venía en las fiestas, que iba a buscar sus recursos y que estaba indignada con el corralito. Muchos años de comerciante acá en la zona, ¿no? 26 años. Soy parte de ellos, pienso igual que ellos. No le hice absoluta... Sí, pero ¿cómo puedo sentir? Después toda la mierda. ¿Usted le vendía plazos a muchos de los que lo saquearon? Muchos de los que saquearon, sí, señor. Nosotros dábamos créditos personales, solamente hablando con la persona, viendo su capacidad y la honestidad, y le dábamos a todo el barrio. Yo no me encontraba en horarios de mediodía, pude parar a 4 o 5 cuadras con un remis y me encontré que la gente iba con mercadería por la calle, se llevaron todo, perdí todo el local. No quedó nada. No sé, no tengo más palabras para decirle, soy sincero, estoy indignado, convulsionado, no sé, arruinado. He sufrido, hasta el día de hoy no paro de soñar y recordar esos momentos. También hubieron asaltos a supermercados. Ese es otro tema diferente. Hay un activismo que cada tanto se hace presente. Estábamos trabajando en un canal local de acá de Moreno. Nos llamaron avisándonos que estaban saqueando un supermercado chino de acá de Cruce Castelar. Y bueno, había gente aglomerada. Escuchamos el griterío que venía de la carnicería que estaba a la vuelta del supermercado en cuestión. Estaba el comisario, ya la gente había violentado las persianas, entraron y el comisario ordenó a uno de los oficiales que estaban ahí que empiece a tirar al aire para evitar que gente que estaba en la vereda de enfrente avance.
esa gente empezó a tirar proyectiles de todo y uno de esos proyectiles impacta con mi cámara y rebota en mi nariz. Y acá quedaba la carnicería que saquearon hace 20 años atrás. Acá estaba parado el comisario pidiéndole al sargento que estaba tirando, o sea, que estaba ahí ubicado, que tire al aire. Fue espontáneo. De hecho, fue la primera noche de los saqueos. En ese momento fue impactante ver la cantidad de gente. De hecho, acá en Moreno fue uno de los epicentros de los saqueos, como ver haber pateado un hormiguero. Esa sensación es la que me quedó también grabada, de la cantidad de gente en las calles buscando dónde saquear. La consigna era participar de movilizaciones y saqueos. Yo ya no formaba parte del gobierno, pero les avisé. ¿Cuándo entraron, señor? Los noté como bastante desorientados ante esto, ¿no? Yo tiendo siempre a pensar que una cosa tan generalizada no pudo haber sido motorizada. Porque eran hombres, mujeres y chicos que aparecían en la puerta de los supermercados, pero también aparecían en la puerta de almacenes de barrio. Y la provincia de Buenos Aires es muy grande, muy compleja, y vos tenés que manejar una fuerza de seguridad también muy compleja y muy grande. Venimos a pedir un plato de comida y no nos dan un pan dulce, la mercadería para las criaturas. ¿Desde dónde vienen ustedes? De acá de Suárez, de Carcova. Y si no tenemos trabajo, ¿con qué vamos a comprar para comer? Yo tengo un hijo de 21 años y estoy con el corazón en la boca porque sale, va a robar porque no tengo, soy sola y no tengo para darle. La policía bonaerense interviene en este momento y se lleva detenido a una de las personas que hizo desmanes dentro del supermercado. ¿El saqueo fue algo espontáneo para usted? ¿Y qué le parece? Siempre pasa. Pero pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en Francia. Cuando hay problemas de esa característica, siempre hay saqueos. Yo creo que primero fueron espontáneos y después arriba de eso siempre se montan los delincuentes de siempre. ¡Vamos! ¡Algo tiene que ir con ella, Carmen! Sacó el arma y le empezó a tirar a la gente a quemar ropa. Aparentemente de un arma reglamentaria, camioneta policial que no arranca, sigue sin arrancar. Y si nosotros queremos, rompemos todo. ¡Que nos den de comida, hermano! ¿Los saqueos fueron armados o fueron espontáneos? No, fueron totalmente armados. Y hay videos de esa época donde venían las columnas con los intendentes al frente. Nosotros ya lo sabíamos desde antes, que había algunos sectores, sobre todo el justicialismo del Gran Buenos Aires, en la zona de Moreno, en West, por ejemplo, que fue el intendente, que instaban a saqueos. Hubo un intendente que no me acuerdo cuál es, que yo leí en esa época, que se comentó mucho que direccionó a Capital Federal, donde venían todos. Mariano West. Que decían que él le había fogoneado. No, direccionó, porque iba a tomar supermercado y los muchachos se están todos quejando en Capital, ¿verdad? Quejarse ahí. Si esto era un hervidero. Se dio un escenario muy malo, a la finalización de un gobierno que ya venía a los tumbos y que venía en cuenta regresiva, ¿no? El 20 de diciembre, David, nunca supimos cómo llegó a este lugar. En un barrio de la capital cordobesa, un chico de 13 años murió al recibir 3 disparos. David Moreno estaba mirando cómo varias personas intentaban saquear un supermercado. Y me dicen, David se nos fue. Bueno, fue lo peor que pude haber escuchado en mi vida, fue eso. Él recibió 5 impactos de plomo. 3 o 4 creo que delante, por el abdomen, ¿cierto? Porque él seguramente estaba mirando de frente para allá, donde estaba el minisol, estaba parado acá en el lugar más o menos donde estoy yo, un poquito más allá. Y cuando él se da vuelta para correr,
le impacta uno en la nuca, que es el que lo mata. Él cayó seco directamente. brutalmente, el pueblo está pacífico y la única manera que nos vamos a ir de la plaza, entiéndalo, es que se vaya usted. ¡Nos tiran los gases! No estamos haciendo nada más que decir, hace un año que no trabajo. Quiero trabajar, es mucho pedir que querer trabajar. No es mucho. Es mi dignidad. Viene avanzando la infantería para a la Madre de Plaza de Mayo. Están reprimiendo con los caballos. Realmente una situación incomprensible se está viviendo en la Plaza de Mayo. A una mujer grande está sangrando allá, loco. Para esto son buenos, talcahuete. Vean ustedes, le están pegando al caballo y le pegan palazo a este hombre. Uno de los caballos cae. Se ha descontrolado, ahora empezaron los disparos. ¡Vamos! Han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. ¿Por qué viniste ese día a la plaza? ¿Por qué quisiste venir? Me impactó mucho ver que estaban reprimiendo a la Madre de Plaza de Mayo en la plaza. Yo me había acercado con mis dos amigos a manifestar e intentamos llegar, vinimos caminando hacia el centro, digamos. Ahí ataca la policía montada. Sacaron hasta la última gota de sangre, la sangre de nuestros padres que vinieron a hacer este país. Y ya llegando a Plaza de Mayo, unas 2 cuadras antes, ahí estaba todo vallado, ¿no? Íbamos caminando y de repente, bueno, apareció la policía y nos echó la policía montada. Llegamos hasta acá, hasta el obelisco. Yo estaba con mis 2 amigos sentados en el cordón. En un momento vimos que vienen del lado de, digamos, de Constitución. Venían 2 coches y una camioneta. Bajaron de los 3 autos, digamos, y me acuerdo que tenían chalecos de la policía que decían PFA. Y empezaron a tirar, o sea, así de la nada. Me levanté, di una vuelta así y caí herido por una bala de plomo. Por acá cayó muerto Alberto Márquez, una persona de 50 años, de un itacazo en el pecho. Después Paula Simonetti, también por acá atrás, un tiro en la espalda. Como que fueron todas heridas con bala de plomo y eran como a matar. La bala ingresó por la parte trasera y ahora está alojada acá como en la parte delantera. A partir de eso mi vida cambió para siempre, o sea.
ante la gente que estaba con la bandera argentina portándola. Bueno, aquí ha llegado la jueza federal, la doctora Servini de Cubría, que ha puesto un poco en calma esta situación. Vine para parar la represión. Se nos ordena desde el SAME venir a Carlos Pellegrini y Avenida de Mayo. Después de 20 años. Ahí fue cuando empezó mi adrenalina a surgir porque no había visto lo que estaba pasando realmente. Esto era todo piedra, piedra en la calle, piedra y vidrio, piedra y vidrio, piedra y vidrio. Y el 20 de diciembre del 2001 me tocó cubrir, como a muchos compañeros, los duros acontecimientos sociales que se vivieron en esa jornada. Estamos acá en Avenida de Mayo y 9 de julio recordando los hechos del 20 de diciembre del 2001. Histeria, era una histeria colectiva tremenda. Eran cacotes así, no. A mí el escudo, el logo del canal, el logo del canal. El logo del canal es como que me daba un blindaje de que estaba trabajando para un canal de televisión. Sin lugar a dudas. Los fallecidos, los muertos, los asesinados, me lo señaló la gente. Porque yo grabo al policía mirando acá. Y a los 2 minutos me dice, hay un muerto, hay un muerto, hay un muerto. Entonces llegamos acá, había un montón de manifestantes. Si ustedes ven la imagen que tomó Clarín, hay un maletín y una camilla que no es nuestro. Era de una ambulancia que estaba dada vuelta al otro lado. Y hay un señor que yo me bajo primero. Yo sabía que eso estaba comprobado, que estaba muerto, porque ya lo habían comprobado y por eso saqué la conclusión inmediatamente. ¡Nos tenemos que matar a todos! ¡Hijo de puta! Mirá, loco, mate, esto de verdad, loco, te lastima, loco. ¡Qué hijo de puta que sos! Mirá vos. Hay un señor de camisa roja, por eso no se me olvidó nunca, que tenía una piedra en la mano y me decía, salvalo, gordo HDP, porque si no, no salís vivo. ¡Si algo, hijo de puta! ¡Si algo, hijo de puta! ¡Mirá cómo lo mataron! Empiezo a hacer las maniobras de resucitación, que era todo Astin realmente, porque el paciente estaba muerto, pero había que salir de esa situación.
De hecho, cuando ahí me traen, que hago la foto, que tengo toda la secuencia, pero en una es como la que quedó de tapa, creo que vos le estás dando respiración boca a boca al chico. Lo subimos como pudimos a la ambulancia. Me agarro de las dos barandillas del lateral de la ambulancia, le pego el grito arrancado. Acá yo me encontré con la muerte, ¿me entendés? Acá me encontré con la realidad que estaba pasando. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Me enteré por televisión que había renunciado de la Rúa, pero un rato antes se veía quiénes estaban en la Casa Rosada. Yo creo que lo habían abandonado todos a de la Rúa. ¿Y qué sintió el día que de la Rúa se va en helicóptero de la Casa Rosada, presentada la renuncia? No recuerdo. No recuerdo. Yo esperaba que pasara algo así, porque no estaba en condiciones de gobernar. Y pensaba, pobrecito, que venga. Recibo un primer llamado por parte del jefe de la agrupación aérea, el vicecomodoro Castro. Me iba a mandar una serie de instrucciones para una probable evacuación desde el techo de la Casa Rosada. No tuve dudas de que íbamos a trasladar al presidente porque ese techo se usaba solamente para casos de emergencia. Me dice, prevean que vamos a tener helipuertos de alternativa. Una alternativa va a ser Uruguay, otra va a ser algún lugar dentro de Campo de Mayo o el tema de retornar a Olivos si las condiciones están dadas en cuanto a lo que hace a seguridad. Lo que se veía en la plaza era gente, se veían vallas, se veían movimientos, pero lo que a mí más me llamó la atención fue el hecho de que había gran cantidad de gente uniformada con armas largas en los techos. Y le hago el comentario al copiloto. Y me dice, sí, ¿cuántos que hay? Y le digo, espero que todos sean amigos. Lo primero que recuerdo es al vicecomodoro Castro agachado, indicándome la última distancia próximo al toque. Ya nos habían dicho que el tiempo en el techo iba a ser el menor posible. Se acercó el suboficial Horaci, que es el que abre la puerta. Vemos que avanza el jefe de la custodia de Policía Federal, el expresidente de la Rúa, al cual lo viene cubriendo el edecán del Ejército. Recién se ha posado en el techo de la Casa Rosada, algo que no pasaba hace mucho, el helicóptero presidencial, cuando todo el mundo estaba apuntando sus cámaras hacia la explanada. Se mencionaba que la salida del presidente era inminente, algunos pensaban que iba a ser en auto. Bueno, el helicóptero presidencial está ya posado sobre el techo de la Casa de Gobierno. El traslado fue normal, no hubo diálogo. ¿No dijo nada el presidente? No. ¿Cómo lo vio? Estaba un poco, creo yo, como choqueado, ¿no? por la situación, toda la situación que creo le había tocado vivir a lo largo del día y bueno, y su salida, ¿no?
a saludar para... Lamento muchísimo los episodios de violencia ocurridos estos días. Vengo especialmente para informarme de la situación con el propósito de ver si puedo dejar derogado el decreto de estado de sitio. La verdad que causa dolor y causa dolor la falta de memoria. Y veo esto y me hace recordar un poco el horror, lo que pasamos. Nosotros estuvimos en contacto, vimos todo esto porque estamos en la calle. Estaban disparando y ya no se podía respirar. Me recuerda mucho, estaba muy cerca de acá, trabajaba en un banco, mucha gente que venía al banco que quería tener su plata. La verdad que una historia muy triste. ¡Están tirando con plomo! Hoy vivirlo después de tanto tiempo. Te digo que no es nada fácil. Pensé que iba a ser fácil, ¿eh? Pensé que iba a ser fácil. No es fácil. Me corre un escalofrío que en ese momento no sentí, ¿eh? En ese momento no sentí. Era tanta la adrenalina que tenía que no sentía absolutamente nada. Si digo que sentí en ese momento miedo o algo por el estilo, les miento porque no. Después te das cuenta de que hiciste un montón de cosas que sin la adrenalina encima no lo podías haber hecho. Bueno, 20 años, ¿no? 20 años. Me da mucha angustia ver esto, me da mucha angustia porque por los chicos que murieron, por la gente que se quedó sin trabajo, por los pobres que se generaron, por la debacle que vino después. Soy argentino, yo vivo afuera hace muchos años, discuto y defiendo a Argentina afuera más que adentro. La verdad que afuera siempre es como que te dicen que no pueden entender lo que nos pasa como país. Van a ser 20 años. Te queda la sensación de que muchas veces ganan las elecciones y dirigen el país gente que no está preparada para hacerlo y nos llevan a situaciones como la que se vivió en 2001, donde todos perdemos los ahorros, el trabajo ya no vale y hay que reconstituir todo después de esto, después del fuego, después de la pelea, después de los muertos. Pues fue don Raúl Alfonsín el que me insiste que asuma, diciéndome el 31 de diciembre, había llamado 9 veces y yo no atendía a nadie. Y lo atendí y lo primero que me dice, yo le hablé 15 veces y le hablo para decirle que va a ser responsable de una matanza en la Argentina si no asume mañana la presidencia. Se me ocurrió decirle, no soy suicida, don Raúl, que no sabía que tengo un amigo cobarde, qué sé yo, qué sé cuánto, y seguimos discutiendo. Y de repente me dice, le doy 2 horas, pero sepa que no acepto el no como respuesta.